Leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice así la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Entramos en la doctrina de las Escrituras, que es el primer paso dentro de la teología y de la doctrina, para entender esta gran verdad. La Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios. Significa que es palabra de Dios. Amén. Vamos al primer punto que podéis leer conmigo. Las Escrituras son inspiradas por Dios. Biblia significa biblioteca o conjuntos de libros. En la Biblia hay 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento, repartido en distintas clases de libros. En el Antiguo Testamento está el Pentateuco, que son 5 libros, los históricos, que son 12 libros, los poéticos, que son 5 libros, y los proféticos, que son 17, contando los profetas mayores y los menores. En el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, que es histórico, las cartas paulinas, que son de Pablo, que son 13, las cartas generales, que son 8, de Santiago, de Pedro, de Juan, y está el libro profético, que es el Apocalipsis. En la Biblia hay 1189 capítulos y 31.183 versículos, más de 40 autores inspirados por el Espíritu Santo. Las escribieron alrededor de 1600 años. La Biblia fue el primer libro en ser imprimido en el 1450 después de Cristo. Ahora mismo se imprimen unos 30 millones de Biblias al año, en su manera completa 191 idiomas diferentes, y en porciones de la Biblia en más de 1090 idiomas. Este libro es el libro más vendido de la historia, ya que cada año se vende entre 5.000 y 7.000 millones de ejemplares. Amén. Amén. Leemos el verso que hemos leído, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1, 20, 21, leímos ahí todos juntos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a más de 40 autores en épocas distintas y en momentos diferentes. Gente de letras, gente no de letras, gente de autoridad y gente de no autoridad, gente que era reyes, otros que eran profetas, otros que eran salmistas, pero todos fueron inspirados por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada en griego? Significa theopneustos, que significa respirada por Dios o soplada por Dios. Los hombres fueron soplados por el respirar del Espíritu Santo para escribir la Biblia. Por eso en ella no hay error o fallo, porque Dios fue quien se encargó en distintos tiempos y épocas de conservar puro el mensaje de la palabra. ¿Por qué la Biblia es inerrante? Que no hay error, que no hay fallo. Porque la Biblia nunca se riñe, sino se complementa, se une. Amén. Es difícil, hermanos, es difícil que los 30 y tantas personas que estamos aquí tengamos un mismo pensar de algo, ¿verdad? Todos tenemos un matiz distinto. Por ejemplo, el Sangar está viendo el móvil y me está viendo a mí. El Dani ahora mismo está viendo el piano. Yo estoy viendo a toda la iglesia, las hermanas ven esta pared y me ven a mí. Estamos en un mismo sitio, pero viendo las cosas de diferente manera. Imaginaros un periodo de 1600 años, qué
muchas opiniones y circunstancias vivían los hombres, pero milagrosamente por la obra del Espíritu de Dios, todos coincidieron en la verdad y en la eficacia de la palabra de Dios. Amén. Ese es el milagro, que el Espíritu de Dios fue cuidando su palabra, fue inspirando a los profetas, inspirando a los reyes, inspirando a los discípulos, hablando por el Señor Jesús, y ahí va todo guardando poco a poco, apuntando con mucho cuidado. El Espíritu de Dios era mucho más celoso de la palabra que los escribas rabinos, que se mataban con todo el mundo por guardar las reglas, los mandamientos, la Torá, la ley. Sí, el Espíritu de Dios es mucho más celoso de guardar la palabra de Dios que cualquier hombre de Dios, porque Él fue quien la habló, Él fue quien la dirigió. Por eso dice la Biblia en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es más fácil que el mundo se haga añicos a que la Biblia se extinga. Amén. Por eso los reyes, por eso los emperadores y por eso los gobernantes que iban y van en contra de la palabra de Dios podrán quemar las Biblias, podrán prohibir el Evangelio, querrán paralizar a la iglesia, sí, querrán destruir ejemplares de la palabra de Dios, pero el mensaje de la Biblia, eso no hay quien lo destruya. Amén. Eso no hay quien lo apague. Amén. Eso no hay quien lo paralice. Porque aunque ellos levanten murallas, la Biblia se convertirá en terremoto para derribarlas. Amén. Aunque ellos levanten fuego impetuoso para paralizar la obra de la Biblia se convertirá en agua y lo apagará. Aunque ellos levanten cárceles para apresar a la Biblia se convertirá en la llave maestra, como Pablo y Silas dentro de la cárcel, para abrir la iglesia de Filipos. Es que este libro no hay quien lo detenga, pues su autor es indetenible. ¡Aleluya! Es el Espíritu de Dios. Amén. Gloria. Amén. Amén. Número 1, es inspirada por Dios. Amén. Número 2, ¿por qué es inspirada? Por los descubrimientos que contiene. Una frase muy actual que vamos a entender. La Biblia, aunque se terminó de escribir hace casi 2000 años, es más actual que el Internet y sabe más que el Google, porque siempre va un paso por delante de los descubrimientos de los hombres y de la ciencia. Amén. Miren, hermanos, Amén. presten mucha atención, no se distraigan. Albert Einstein, sobre el 1900 después de Cristo, descubrió que la Tierra tenía un principio. Milagrosamente, 5000 años hacia atrás casi, Moisés dijo en Génesis 1:1, porque fue el autor Moisés, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En los primeros versos del Génesis contiene todos los aspectos de la creación: tiempo, espacio, materia y energía. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia, y dijo Dios: sea la luz, energía. Amén. En el primer verso de la palabra, los primeros versos, Amén. contiene toda la materia para poder crear algo. Amén. Hace muchos años se deducía que la Tierra era redonda, pero en el 1500 Cristóbal Colón afirmó que la Tierra era redonda. Isaías 40:22. Jehová está sentado en el círculo de la tierra. Amén. Que la Tierra colgaba sobre nada se afirmó en el 1968, porque todos tenían teorías, ¿sabes? Hace muchos años la humanidad tenía esta teoría, y era que el planeta Tierra se sostenía en unas columnas que la sujetaban elefantes muy grandes. Parece ridículo, pero era así. Y creían en esa teoría. Pero hasta el 1968, el despegue de la Luna, no descubrieron que la Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, Job 26:7
descubrió, cuelga la tierra sobre nada. Amén. Amén. En el 1970, con un submarino especializado para poder soportar la fuerte presión del agua, descubrieron que en los suelos de los océanos hay manantiales y fuentes que fluyen. Sin embargo, Job 38:16 dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escuadrillando el abismo? ¿Qué submarino tenía Job para poder entrar dentro de el suelo de la tierra? Mira, ahora mismo el Everest es el monte más alto, ¿verdad? Mide más de 8,5 kilómetros. Bueno, pues han descubierto que en el océano hay un monte más alto que mide alrededor de 10 kilómetros. ¿Qué submarino tendría que tener Job para poder descubrir a 10 kilómetros de la tierra que en la tierra sale y fluye el agua? Pues no tenía un submarino, pero tenía a Dios, que le iba revelando y diciendo el Señor: ¿has entrado tú en las fuentes del mar? En el 1900, más o menos, porque no se ponen de acuerdo, descubrieron que en los mares hay montes, que es lo que acabo de decir. Dice en Jonás 2:5-6: las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Y ahora dice: descendí a los cimientos de los montes. Si yo ahora quiero ir a los montes sería: ascendí a los montes, ¿verdad? Pero dice: descendí, porque dentro del mar hay montañas muy grandes. El ciclo hidrológico es que los ríos van al mar, los mares se evaporan por el sol y las nubes reciben ese agua y entonces llueve. Eso lo descubrieron en 1674. Eclesiastes 1:7 dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Estaba hablando que el ciclo que ellos entendieron y vieron en esa edad, ya no estaba hablando Salomón, porque él era un gran hombre que estudiaba todo. Los que estudian el cuerpo humano no se ponen de acuerdo. ¿Quién descubrió que está compuesto de elementos que tiene la tierra? Unos dicen que fue sobre el 300 después de Cristo, otros en el 500 después de Cristo, y otros dicen hace pocos años con el aumentar de la ciencia. Pero en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el 1616 descubrieron que la vida se encuentra en la sangre. Pero en Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. El Internet se creó en 1982 y con este descubrimiento pudieron grabar un suceso que ocurría en España y todo el mundo lo podía ver, ¿sí o no? Un suceso que pasa ahora en España, fuerte me refiero, se ve en todo el planeta Tierra. Eso nunca ha ocurrido, ¿no? Más que desde que inició el Internet, ya ha ido avanzando ahora del 2000 para adelante. Sin embargo, dice Juan en Apocalipsis 11:7-9: cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Atención: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Cómo puede ser esto que Juan diga, en los tiempos que estaban, que un suceso que pasaba en esa ciudad lo iba a ver el mundo entero? Juan, sin darse cuenta o dándose cuenta, estaba profetizando el Internet, que un suceso se iba a enterar todos los medios de la comunicación. Por eso dice: toda tribu, toda lengua y toda nación. Y es que la Biblia es uno de los libros más antiguos, pero es el más adelantado de todos. Vuelvo a repetirlo: la Biblia es uno de los libros más antiguos, pero es el más avanzado de todos. Por eso, cuando el hombre se ha emocionado en construir una gran ciudad y ha puesto su primer ladrillo y lo promociona por todo el mundo diciendo: Estados Unidos ha puesto el primer ladrillo, la Biblia se le queda mirando con los brazos así y le enseña que él tiene una muralla, 100 ciudades hechas de
Dios, porque la Biblia va por delante de la ciencia, la Biblia va por delante de la medicina, la Biblia va delante de los letrados, de los sabios, de los entendidos, de los astrólogos, de los científicos, de los que dicen que saben. Es que la Biblia, como es la palabra de Dios, que Dios sopló, que Dios respiró en el corazón del hombre, toda esa sabiduría fue impregnada, empapada en el detalle de la palabra de Dios. Amén. ¿Te gozas en que tienes en tus manos la palabra de Dios? Amén. Amén. Número 3. La Biblia es inspirada por Dios por el mensaje y las profecías que se han cumplido del Antiguo Testamento. El mensaje del Antiguo Testamento es el siguiente. La creación del universo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación del hombre, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su aliento, en su nariz, aliento de vida. La caída del hombre, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. La promesa de la victoria de la simiente, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y te herirá en el carcañal. Esta simiente es Cristo, que iba a vencer en la cruz el diablo. Amén. Por la ofrenda del Cordero no recibían el juicio por el pecado. Éxodo 12, 26, 27. Y cuando os dijeren vuestros hijos en el mañana, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es la fiesta de la Pascua? ¿Qué es el Cordero de la Pascua? Dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En el Antiguo Testamento encontraremos el origen del pecado de Luzbel, la creación del mundo, la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, los sueños de José, el liderazgo de Moisés, las conquistas de Josué, las víctimas de los jueces, las victorias de los jueces, los reinados de los reyes, los avisos de los profetas, las distancias, las distintas deportaciones y las promesas que se le hace a Israel. Pero el mensaje central es este: Dios creó al hombre en una perfecta comunión con él en el Edén. El hombre deseó rebelarse y pecó. Dios nos sacó del Edén, pero con la promesa que iban a hacer un salvador de la simiente del hombre, y ese hombre iba a vencer a la serpiente. El mensaje central no es las estrellas y los planetas creados del Génesis, ni tampoco la historia del éxodo de Moisés, cómo más de 2 millones de personas durante 400 años esclavizados salen con plena victoria y fuerza, ni tampoco las victorias de los jueces, no, ni tampoco las profecías de los profetas, ni los reinados de los reyes. El mensaje central es este: Dios creó al hombre, el hombre cayó por voluntad propia y el hombre quedó separado de Dios con destino y rumbo al infierno. Y cuando Satanás se frotaba las manos diciendo, amén, es verdad que en el cielo no he podido conseguir con mi victoria plena, porque aunque me he llevado una tercera parte de los ángeles, no he podido hacer la victoria que yo quería, que era ser semejante al Altísimo. Pero ahora voy a por la creación de Adán, voy a por el hombre, y lo he manchado con el pecado. Y cuando él creía que se iba a llevar la victoria, dice en Génesis 3:15, y de la simiente de la mujer, ¿qué va a ocurrir? Dime, de esa simiente que tú has manchado, nacerá uno limpio sin pecado y vencerá. Amén. Gloria. Amén. Amén. Número 2, por las profecías cumplidas en Cristo. Amén. Profetizó que una virgen iba a dar a luz
a Jesús. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. El lugar del nacimiento donde iba a nacer el niño. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Las virtudes que tendría el niño. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo iba a ser ungido en su ministerio? Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cómo lo iban a recibir la entrada triunfal? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La actitud que iba a tomar ante el juicio de los hombres. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado del matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Moriría entre malhechores. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. El dolor que experimentó. Isaías 53:4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Las heridas que soportaría. Salmos 129:3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Quiero detenerme aquí y luego continuar. Vosotros que sois hombres y mujeres de campo, la mayoría, sabéis lo que es un azadón. Un azadón sirve para hacer un gran surco y que después en ese surco se metan esas semillas para que crezca. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, se dejó hacer un surco sobre sus espaldas para que en su llaga, en sus heridas, en ese surco que había dentro de él, ese surco fue hecho para que tú y yo entraríamos para poder crecer en el Evangelio. Porque si el Señor no nos hiere, si el Señor no lo golpea, si el Señor no da la cruz y se deja hacer esos surcos, nosotros que estábamos plantados en otra tierra maldita moriríamos. Pero como Él se dejó hacer un surco, entremos dentro de Él, a través de su muerte alcancemos vida y ahora crecemos dentro de Él. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Su victoria en la cruz, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañán. ¿Cómo iba a ser resucitado? Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción, su ascensión al cielo. Salmos 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Iglesia, ¿te has dado de cuenta que cientos de años atrás, que miles de años atrás, estaban hablando de un hombre que aún no había nacido? ¿Qué se le ocurría decir a Isaías cuando él profetizó? ¿Quién creerá nuestro anuncio sobre cuál se manifestará el brazo de Jehová? Él lo decía en pregunta, porque no tenía toda la doctrina de la encarnación dentro de su mente. Él sabía que iba a venir un Mesías, y sabía que iba a venir un hombre que iba a revolucionar a Israel. Cuando dijo David en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que estaba sintiendo David, pero David
algo, puedo resucitarme a mí mismo, porque este mandamiento he recibido de mi Padre, puedo dar la vida y puedo tomarla. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús en este salmo? Ha dicho, aunque yo me puedo resucitar, no quiero resucitarme. Si ves que mi ofrenda ha sido santa, resucítame tú a mí. Y la Biblia dice que en el tercer día Cristo resucitó para demostrar que Él es el verdadero Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a tu nombre. Los hombres eran inspirados por Dios para profetizar miles de años después lo que ocurriría. Amén. Y cuarto, ¿me estoy explicando? Amén. Amén. Número 1, la palabra, explicación de las Escrituras. Número 2, la palabra es palabra de Dios por los descubrimientos antes de su época. Número 3, por el mensaje y las profecías del Antiguo Testamento cumplidas. Número 4, por el mensaje y las profecías cumplidas y que quedan por cumplir del Nuevo Testamento. Amén. El mensaje del Nuevo Testamento, la encarnación del Verbo, Juan 1:4. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El ministerio de Jesús, Lucas 6:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. El sometimiento en el Getsemani, Lucas 22:41-42. Él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas solo diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La ofrenda de la cruz, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La victoria en la cruz, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La resurrección de Cristo, Lucas 24:4-6. He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. En el Nuevo Testamento encontrarás milagros como el de Bartimeo y Lázaro, conversiones como las de los discípulos que dejando todo por seguirle, el avance de la iglesia a través de los discípulos, cambios tan grandes como el de Pablo, cartas doctrinales que hablaban acerca del regreso de Jesús, el orden de las resurrecciones, los dones de la iglesia, cartas como la de Santiago enseñando la actitud de un cristiano y la última de las profecías de Apocalipsis revelando lo que ocurriría en el tiempo futuro, cerrando así el canon bíblico. Pero el tema central del Nuevo Testamento es este: Dios se hizo hombre, porque ningún hombre podía cumplir la justicia de Dios y todos serían condenados por sus pecados, pero el león se hizo cordero para morir en la cruz como el cordero en el altar del Antiguo Testamento, que siendo inocente el cordero se hizo sustituto para salvar al culpable, y esa ofrenda fue tan extraordinaria que el Padre resucitó a Cristo mediante el Espíritu Santo, publicando que la ofrenda de este cordero es suficiente una vez y para siempre. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. En Adán hay condenación,
eficaz, el mensaje que salga de tus labios es este: con Jesús no te vas a hacer rico, con Jesús no te se van a solucionar los problemas, con Jesús no vas a cumplir todos tus sueños, pero esto sí que va a ocurrir. Ibas al infierno directamente por el pecado de Adán, pero Dios, que era el león indomable, se hizo hacerse cordero por sometimiento a su Padre, y a través de este cordero, tú que ibas al infierno, si te arrepientes, si lo aceptas, si lo amas, si lo abrazas, para no soltarlo, tu rumbo es el reino de los cielos. Este es el mensaje nítido del Evangelio. La palabra de Dios es sangre, la palabra de Dios es gracia, la palabra de Dios es Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Amén. Segundo, las profecías del Nuevo Testamento que fueron cumplidas. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue profetizado en Joel, y aquí en Hechos 2 lo dice. Los discípulos serían testigos por todo el mundo. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Y esa profecía que soltó el Señor cayó sobre los discípulos y empezaron a predicar por todo el mundo. La expansión de la iglesia entre los gentiles. ¿Sabes que tú y yo somos gentiles? Y gracias a que el Evangelio también fue predicado a los gentiles, nosotros hemos entrado en Cristo Jesús. Amén. Y aparece en Hechos 11:15 al 18. Dice Pedro, hablando de la experiencia de ver que la casa del centurión y los demás que estaban recibieron el mismo poder que ellos, dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Podríamos decir más profecías, pero he visto conveniente solamente tocar esas porque si no sería demasiado. Como fue la de que el Señor dijo: ¿veis este templo? Pues no quedará piedra sobre piedra. Y la Biblia dice que entró un gobernador romano, que creo que se llamaba Tito, que creía los historiadores que en ese templo el cemento que utilizaron para piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, era láminas de oro. Por eso él, Tito, separó piedra a piedra buscando ese cemento misterioso que era el oro, cumplido por Cristo, lo que dijo. Amén. Y por último, las profecías del Nuevo Testamento que quedan por cumplirse. Amén. Seremos arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recibiremos recompensa si se ha hecho con fidelidad en el corazón en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, pero sea bueno o sea malo. Esto de sea bueno o sea malo no está hablando de pecado, sino de buena calidad o de baja calidad. Gozaremos de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Viviremos en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:1 al 2. Viendo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo,
cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Jesús nos pastoreará en el cielo. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Seremos consolados. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No tendremos necesidades físicas. Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Seremos vestidos de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nos dará una corona cada uno. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. ¿Cuántos esperan el regreso de Jesús? ¿Cuántos ansían el toque de esa trompeta? Digan amén. Amén. Pues esta profecía se cumplirá en tu vida, se cumplirá en tu persona. Si tú estás pasando necesidades físicas en la carne y estás soportando una enfermedad, en ese día el Señor te transformará y ya no habrá enfermedad. Si tú en la tierra estás pasando dolores psicológicos o sentimentales por circunstancias o traumas, allá serás consolado. Si ha habido en algún momento, en algún pastoreo de la iglesia de John, que ha sido marcado por ese pastor, acuérdate de ese pastor que tanto bien te hizo, que tanto te enseñó, que tanto te corrigió, que tanto te hizo crecer. Bueno, pues que Dios bendiga a ese pastor, pero comparado a Jesús, creo que no hay ningún pastor. En el cielo, los pastores los que habremos hablado, y nos pastoreará el príncipe de los pastores. En el reino de los cielos, Dios enjugará toda lágrima, y ya no lloraremos de pena, sino de alegría, de gozo, de satisfacción, de victoria, de recompensa. En el reino de los cielos no será como aquí, porque aquí a veces nos toca caminar en el polvo de la muerte, caminar en la depresión, caminar en la aflicción, pero allá caminaremos en las calles de oro. Aquí en la tierra a veces nos toca abrir puertas que nos son noticias muy negativas. Allá en el cielo abriremos puertas de perla para entrar al reino de nuestro Padre. Sí, aquí nos toca vivir circunstancias adversas, circunstancias que no nos agradan, pero Aleluya. lo que vamos a vivir allá, Amén. 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 lo que vamos a vivir allá excede a todo conocimiento. Amén. No hay paisaje tan hermoso que se pueda comparar a 1 metro cuadrado del reino de los cielos. No hay fragancia más cara del mundo entero que se pueda comparar a una fragancia que Dios ha creado en una flor del reino de los cielos. Si es que hay flores, es que no se puede comparar cualquier placer, deleite de este mundo comparado un segundo en el reino de los cielos. Estar un segundo en el reino de los cielos te hará entender, pasar 80, 90 años abnegándote y sometiendo al Señor, diciendo no a tantas cosas que te gustaría decir sí. Es que si tú dices no aquí en la tierra, darás gracias a Dios por tantas cosas que has dicho no, porque los no de la tierra producirán un gozo dentro de ti tan grande que los no de la tierra se convertirán en besos y acaricias y reuniones y abrazos de familiares, abrazos que no se van a separar, abrazos eternos, miradas eternas, amor eterno, y sobre todo el cielo de los cielos no es el cielo de los cielos es Jesús, el Hijo de Dios, de tal manera que en el Evangelio de Mateo dice, hablando de Jesús, dice
autor de él. Te amo, Jesús. Si no lo lees, no lo conoces. Te amo. Te amo, Padre. Tienes la aventura tan extraordinaria Oh, Dios. de que cuando lees este libro, Te amo. el autor del libro está a tu lado leyéndolo contigo. Te amo, Jesús. ¿Cuántos hombres se recorren cientos y miles de kilómetros para que su autor favorito firme su libro favorito? Pero después su autor favorito se olvida de él y va para su casa y no sabe de quién ha firmado su libro. Te amo. Pero qué alegría. Te amo, Jesús. Adonai. Tenemos al Señor. Amén. Lee la Biblia. Te amo. Si quieres que Dios te hable mucho, Oh, Dios, te amo. mucho, mucho, lee la Biblia mucho, mucho, mucho. La Biblia, la palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Saya soa naya, habia soa, a tu nombre la gloria. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por tener la Biblia, la palabra de Dios? Digan amén. Amén. Hasta aquí, hermanos.